Pero yo escuchaba y felicito a José Acel por su presentación, que en el preámbulo de la Declaración de Independencia, esa obra de principios tan hermoso, se dice, una de las premisas de los Estados Unidos es que te desea la búsqueda de la felicidad. No te plantea, te vamos a dar la felicidad, te garantizamos la felicidad. Busca proteger el mecanismo para que la persona pueda buscar la felicidad. Entonces, la noción de transmitir al individuo el sentir de responsabilidad es esencial, y soy un creyente firme que los sistemas sacan lo mejor o lo peor del humano. Por eso es tan importante el mecanismo que se tenga en juego para precisamente fortalecer una democracia que es un instrumento hermoso pero muy, muy frágil. Y ahora va a hablarnos el doctor Luzárraga. Bueno, pues muy agradecido por la invitación y creo que en muchas cosas voy a coincidir con el doctor Acel, pero desde otro punto de vista. Me refiero a lo siguiente. Primero, como dicen en Estados Unidos, aquí se estila decir de dónde viene uno. Y yo les quiero decir que lo que voy a comentarles no es necesariamente lo que técnicamente a mí me parezca más adecuado, sino lo que creo que funciona en una circunstancia y en un momento adecuado de un país. Y la situación de Cuba, en este sentido institucional, es desoladora. Y además tenemos que tener en cuenta la naturaleza humana. Y entonces quiero empezar con una cita del padre Varela, que fue el fundador de nuestra nacionalidad y nos conocía muy bien. En una carta a uno de sus alumnos, hace 150 años, le decía que el problema de los cubanos es el vano deseo de figurar. Y me parece que acertaba. Pero además nos decía una cosa muy importante, y es una cita textual. Los buenos gobernantes son unos hombres justos que resisten y vencen una tentación muy poderosa, y son muy raros para desgracia del linaje humano. La generalidad de los mandarines, si no son tiranos, desean serlo. He aquí por qué he dicho que la tiranía es el ídolo de casi todos los gobernantes. De modo que al hacer esta conferencia, esta disertación, lo voy a dividir en dos partes. Uno que es la teoría constitucional y otra la aplicación a Cuba. Pero en definitiva, lo que estamos hablando es de controlar el poder. ¿Para qué sirve una constitución? Para dos cosas: para controlar el poder y para hacer funcionar el Estado en una forma viable. Y eso no es fácil, porque existen dos tendencias, sobre todo hoy en día. Hoy en día las garantías ciudadanas, alguna gente les llaman garantías negativas, porque impiden el funcionamiento del Estado en muchas cosas. Y hay quien quiere que las constituciones sean activas. Y a eso es lo que yo le llamo el derechismo constitucional, no el derechismo de la derecha política, sino el derechismo de inventar derechos y ponerlos en las constituciones. Una cosa son aspiraciones de las personas, de una sociedad, y otra cosa son garantías constitucionales. Por ejemplo, decir en una constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna de su propiedad, es una aspiración, pero no es una garantía constitucional. Si usted pone eso en una constitución y tiene un tribunal constitucional maleable, de ahí en adelante lo único que tiene que hacer es empezar a pedir impuestos extraordinarios y hacer confiscaciones y expropiaciones, y monta usted un tinglado socialista relativamente fácil. Pero esto existe, está de moda, y hay que controlarlo, porque es un medio muy fácil para hacer demagogia y crear un Estado enorme que asfixia al ciudadano. Y por ahí yo voy. Lo que estoy tratando es de ver cómo se pone un sistema en Cuba que funcione y que no asfixie al ciudadano.
Hay dos enfoques, ¿verdad? La Constitución como valladar y la Constitución como un documento activo que sea un medio de experimento social. Ese es muy peligroso, porque en el caso de la Constitución como valladar, la Constitución es un sistema que promueve la libertad. Y cuando es una Constitución activa de crear un Estado enorme, se restringe la libertad. ¿Por qué? Porque concentra el poder. Y en definitiva, nada más que hay dos sistemas: dividir el poder y concentrar el poder. Los sistemas que concentran el poder tienden a la tiranía. Los sistemas que dividen el poder obviamente producen libertad. Y por eso pues existen los famosos tres poderes de los cuales habló Montesquieu, etcétera, en su famoso libro El espíritu de las leyes. Pero Montesquieu no hizo nada sino decir lo que existía en la naturaleza humana. Siempre ha existido, si quieren, en una tribu, quien daba órdenes, quien ejecutaba las órdenes y quien juzgaba si estaban bien o mal. Al jefe de la tribu, que a lo mejor tenía las tres cualidades, se le puso un consejo de ancianos que hacía de poder judicial o de poder legislador. Y a medida que el ser humano fue progresando, pues en la Grecia antigua y en la Roma sobre todo, llegamos a un concepto ya jurídico muy depurado y a una división de poderes que fue de la que habló Montesquieu. Pero el problema es que no es suficiente. No es tanto los sistemas electorales, sino el problema del sistema. El Estado moderno está hipertrofiado. ¿Y por qué está hipertrofiado? Porque se le pide demasiado, de acuerdo con el principio del derechismo constitucional. Repito, una cosa son derechos y otra cosa son aspiraciones. Tenemos, por ejemplo, un ejecutivo desbordado en muchos lugares emitiendo regulaciones y sin tener responsabilidad. Tenemos un poder judicial que da sentencias políticas y de facto y legisla modificando la Constitución. Y no tenemos que ir muy lejos para ver que hemos tenido esa situación en este país, y también el problema del Ejecutivo desbordado emitiendo regulaciones. Si vemos a los datos oficiales, veremos que la cantidad de regulaciones que se emiten anualmente es abrumadora. No hay persona que consiga leérsela. Esto nos está dando que hay una crisis estructural del sistema provocada por la dimensión del Estado. Y hay que ver que ese es el mundo moderno. Todos están aquejados de los mismos problemas. En Europa se quejan de que en Bruselas los abruman con regulaciones. Los mismos ingleses tienen una tendencia a salirse del mercado común porque se sienten abrumados por regulaciones, y hay una tendencia importante dentro del sistema inglés de dejar el mercado común. Entonces hay algunas posibilidades de manejar esto, y voy a tocar este tema en teoría y después vamos a entrar en el problema cubano. Primero, el asunto de las regulaciones. Eso se puede controlar con una jurisdicción contencioso administrativa, que por cierto existía en el sistema judicial cubano, y es muy sencillo. En los tribunales hay una sala de lo contencioso administrativo. El principio cardinal es que la ley está sujeta a la Constitución y el reglamento está sujeto a la ley. Si el reglamento sobrepasa la ley o infringe la ley, el reglamento no es válido. Pero los ministerios y la gente que quiera hacer valer sus ideas toman una ley usualmente redactada muy ampliamente, redactan un reglamento que a veces sobrepasa la ley y hacen lo que les place. Estamos viviendo ahora precisamente esta circunstancia en Estados Unidos. Entonces, con una jurisdicción contenciosa administrativa se puede ir de inmediato y alegar que el reglamento sobrepasa la ley y pedir una medida cautelar y con un interdicto parar ese reglamento. La jurisdicción contenciosa administrativa es indispensable. Y eso fue la primera cosa que me enseñaron a mí en Derecho Administrativo. Constitución, ley, reglamento no puede exceder a la ley. Después tenemos el problema de la carrera judicial. Y la carrera judicial, a mi modo de ver, eso de elegir jueces pues tiene sus ventajas, lo que en definitiva hay alguna forma de quitarlo, pero realmente las elecciones de jueces son prácticamente rubber stamps, cuños, no hay muchos cambios en ese sentido. Yo soy partidario de que se ingrese a la carrera judicial por un examen de oposición y, en definitiva, teníamos en Cuba, les enfatizo esto, una excelente ley orgánica del Poder Judicial que fue dictada en 1906
por una comisión donde figuraba Juan Alberto Gómez, figuraba Biondi, que era el jefe del despacho donde trabajó Martí, y se hizo una ley muy buena donde se ingresaba al Poder Judicial por oposición, se hacía un escalafón, el primero que sacaba las mejores notas en el examen podía aspirar a la primera plaza que vacase, si no la quería era el segundo, y después había turnos de ascenso por antigüedad, por oposición y por méritos. Y los jueces eran inamovibles. El Poder Judicial funcionó bastante bien en Cuba, aún en tiempos de Batista, y fíjense si fue así, que había tribunales de urgencia que amparaban a la gente, y el magistrado Urrutia votó en una audiencia de Santiago que Castro no era culpable del levantamiento, y era uno de los 3 magistrados que votó. De modo que pensar que el Poder Judicial en Cuba era totalmente inútil no es una cosa correcta. Y entonces tenemos el Poder Ejecutivo. Señores, cualquiera que haya trabajado en una empresa sabe que hay presupuestos, hay que comparación entre el presupuesto y el desempeño actual. El gobierno es la empresa más grande de cualquier estado. ¿Y cómo funciona? ¿A qué ministro le han pedido que compare presupuesto contractual? A nadie. Todos los años los ministros tienen presupuestos mayores y no dan cuenta en realidad de sus cosas. Sí hay una auditoría de gestión, una auditoría clásica de ver si se ha infringido la ley o si se ha hecho un procedimiento inadecuado, pero no existe una auditoría de gestión técnica donde se compare. Si usted dijo que iba a tener 300 empleados y iba a gastar 20 millones y tiene 500 empleados, ¿okay? Y con esos 500 empleados gastó los 20 millones pero no ha hecho nada, usted tiene un problema. Pero no hay forma de controlar eso. En definitiva, tenemos una serie de comparecencias ante comisiones del Senado, comparecencias de la Cámara, y realmente la mayor parte del tiempo son shows políticos, donde se toma un problema y se infla ese problema, los medios de comunicación lo sacan, pero no vamos al grano del tema. El gobierno todos los años crece más, produce menos y nadie le toma cuenta. Es la única empresa que crece todos los años y gasta más todos los años sin tener que probar que ha sido efectiva. Bueno, entonces, hoy en día tenemos medios de resolver ese problema. Tenemos medios fáciles de computar, tenemos posibilidad de estar online en cualquier cosa. Un banco, por ejemplo, cierra todos los días su balance online y sabe exactamente cuál es el balance y cuál es el estado del día. Y sabe cuál es el balance de las cuentas de todos sus cuentavientes y de todos los cheques que se giraron y se sabe qué es lo que pasó. Bueno, ¿y por qué no va a poder hacerse eso en un ministerio? ¿Por qué no pueden estar los presupuestos online y todos los días comparar qué sucedió y qué es lo que usted hizo? Porque es muy diferente llegar a una comparecencia del Congreso con un papelito y que un señor le haga una pregunta capciosa, que llegar y decir, señor, aquí están los resultados, explíqueme. Ahora, una vez que tengamos eso organizado de una manera correcta, las comparecencias ante el Congreso ya es de un ejecutivo responsable que tome responsabilidad, como decía el doctor Acel, y no de un político que viene a ver cómo más o menos se arregla para que las cosas no le salgan demasiado mal. Les quiero decir que el sistema en sí, de seguir como sigue, va a una hipertrofia y a un fracaso, y va a la tiranía. Porque el ciudadano llega un momento en que se harta de que le cobren impuestos y que no tenga oportunidad ninguna de obtener un resultado ni que alguien le dé cuenta de lo que está haciendo. Hay un senador que todos los años saca una relación de gastos ridículos que se han hecho. Bueno, muy bien, es útil, pero ¿qué pasa? Que al año siguiente saca otra relación de gastos ridículos y el que hizo gastos ridículos pues se sigue ahí en su puesto tranquilamente y se retira y cobra su pensión y no le pasa nada. Yo cuando empecé en la banca me quedó muy claro que si empezaba a hacer préstamos tontos y empezaba a perder dinero, me despedían. Y era justo. Inclusive la gente que trabajaba para mí sabía perfectamente que yo era justo en lo que decía, pero hay ciertas reglas que hay que cumplir y si usted no la cumple y tiene un error grave y tenemos una pérdida grave por eso, vaya pensando en buscarse otro puesto. Eso es de justicia. Entonces, aquí lo que se trata, en realidad en los sistemas, es de proteger al ciudadano y lograr un Estado lo más pequeño posible. Aplicación a Cuba.
Todo lo que les voy a contar está en este PowerPoint, que no creo que haya oportunidad en este momento de ir artículo por artículo, porque esto es complicado. Pero sí podemos, durante el periodo de preguntas y respuestas que ustedes toquen en algún punto, les puedo decir dónde están las modificaciones. Primero, hay que decir que tenemos un pasado constitucional apreciable. No somos un país que ha hecho 400 constituciones. La Constitución de 1901, que fue una constitución liberal clásica, fue hecha por gente culta, muchos de ellos graduados en las mejores universidades de Europa. Manuel Sanguilí, uno de los grandes constituyentes, era un hombre brillante, y había también muchos libertadores y gente capacitada. Además, el gobernador Wood tuvo una buena idea para evitar la demagogia. Dijo que para votar a la Asamblea Constituyente había que saber leer y escribir y tener un patrimonio mínimo de $1,000. Dice, si usted no ha logrado reunir $1,000 a los 25 años, que era la mayoría de edad, pues no debe votar porque usted es una persona responsable. Bueno, podemos discutir si era justo o no era justo, pero era una idea razonable de por lo menos asegurar una elección de gente adecuada. Entonces, la Constitución de 1901 se hizo por una asamblea inteligente y fue una Constitución liberal con un Bill of Rights, una Carta de Garantía Ciudadana muy apreciable que recogió en buena parte la Constitución del 40. Además de eso, como les conté, se hizo la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1906, se hizo una estupenda Ley Orgánica de los Municipios, muy adelantada, donde había un sistema de ayuntamiento y alcalde, de ayuntamiento y gerente o de comisión, como tienen ustedes ahora en Miami. Estamos hablando de 1912. Además, en 1906 fue el primer país después de Estados Unidos, Cuba, que implantó el recurso de inconstitucionalidad. En eso lo trajimos de aquí, pero con una variación. Hay dos sistemas de manejar la inconstitucionalidad y considerarla. Hay el sistema de jurisdicción difusa, que es el de Estados Unidos, donde cualquier juez federal puede decir que una ley es inconstitucional. Y hay el sistema de jurisdicción concentrada, donde solamente el Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional ad hoc es el que decide. Nosotros tomamos ese sistema de jurisdicción concentrada en 1906 y lo pusimos en el Tribunal Supremo, que era más adecuado para un país en formación, porque darle ese poder a cualquier juez en aquel momento era una cosa, yo creo que peligrosa, y se hizo bien. Tan inteligente fue el tema que eso fue copiado, bueno, no sé si copiado, pero por lo menos refrendado en Europa por el gran jurista Kelsen, austríaco, que puso el mismo sistema de jurisdicción concentrada, que es el que existe en Europa, donde existe un tribunal constitucional que estudia las cosas. Por cierto, ese tribunal constitucional, bajo el sistema europeo, tiene una cosa muy buena que teníamos también en Cuba, que se llama requisito de admisibilidad. O sea, usted quiere poner una cuestión constitucional, bueno, si el tribunal la acepta, tiene que decir por qué la acepta, y si la deniega, por qué la deniega. No está pasando una decisión final, no es una sentencia. Lo que le está diciendo, acepto conocer de esto por tales razones, o no lo conozco por tales otras razones. Hoy mismo el Tribunal Supremo declinó conocer de una serie de decisiones en Estado sobre el famoso monomio, y no dijo por qué, dijo nada más que declino hacerlo. No es correcto, en mi opinión, que un tribunal sobre una cuestión importante, cuando haya habido una modificación de una constitución de un Estado y se está abrogando esa constitución pasada por el pueblo por una decisión de un juez, no es correcto que el Tribunal Supremo no diga por qué. Y ese sistema así lo teníamos en Cuba. Nuestro pensamiento constitucional ha ido evolucionando, ¿verdad? Hay dos tipos de constituciones, las constituciones liberales, donde hay principios importantes, y un tribunal constitucional que decide qué cosas son. Pero para que eso funcione, tiene que haber alguna solera jurídica, tiene que haber jurisprudencia, tiene que haber un poco de tranquilidad social, de modo que el Tribunal Constitucional, con esa tradición que existe, puede interpretar principios. Y eso es una cuestión delicada, porque un tribunal constitucional de 9 o 13 miembros con grandes poderes puede retorcer las cosas de una forma terrible y acabar con una constitución que no es lo que se pensaba que era. Y luego existen las constituciones detalladas, como la Constitución del 40, que pudiéramos decir que dijo demasiadas cosas, pero muchas de las que dijo estaban bien dichas
y algunas de ellas eran necesarias en las circunstancias en que existían. Las constituciones detalladas, a mi modo de ver, son producto de debilidad institucional. Cuando las instituciones son débiles, los ciudadanos piden claridad en la Constitución. Por ejemplo, el tratamiento del habeas corpus en la Constitución del 40 es excelente, es casi una ley. Inclusive dice que si un juez no dicta un mandamiento de habeas corpus, se puede apelar inmediatamente al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo puede destituir al juez por no despachar el mandamiento. ¿Y por qué? Porque en Cuba existía la famosa ley de fuga. Y entonces, para acabar con la ley de fuga, se puso un sistema de habeas corpus fuertísimo. Inclusive también hay un artículo que yo modifiqué en mi proyecto que dice que el custodio que mate a un detenido que se está fugando, inmediatamente hay que procesarlo. Bueno, yo cambié eso un poquito, decirlo que lo mate si el señor está desarmado y no es agresivo, porque el tema es demasiado exagerado. Pero le quiero decir que había debilidad institucional y por eso se pusieron muchas cosas. No solamente se pusieron muchas cosas, se remachan los conceptos, ¿no? Porque teníamos una depresión cuando se hizo la Constitución del 40. Había un problema de empleo tremendo. Fíjense que estamos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y a pocos años de la recuperación de la Gran Depresión en Estados Unidos. De modo que ahí se puso un artículo donde se hacía prácticamente al trabajador, se le hacía dueño de su trabajo con el problema del expediente de despido. Eso también hay que modificarlo en una Cuba futura, porque hoy en día no funcionaría. Pero tenía su necesidad de ser. Inclusive, hay ciertas cosas que hicimos que son exageradas. Por ejemplo, bajo la Constitución del 40 dice que una patente de origen cubano, el producto que amparado por esa patente tiene que fabricarse en Cuba. Definitivamente, eso no merecía estar en la Constitución, pero se puso porque probablemente alguien pensaba que Bacardí se iba a mudar de Cuba y iba a hacer ron en otras partes. Bueno, bajo la Constitución del 40, Bacardí todavía estaría en Santiago y no pudiera estar en ninguna parte del mundo. Hubiera tenido que cambiar la Constitución. Entonces, la Constitución del 40, tal y como se dictó, es imposible aplicarla hoy en día. Entre otras cosas, porque ninguno de ustedes que se hayan naturalizado americano tendría voto. La ciudadanía cubana, según la Constitución del 40, se pierde por adquirir otra ciudadanía, de modo que ese artículo hay que modificarlo. Quiere decir que tenemos varias opciones en el futuro de Cuba. ¿Qué se puede hacer en una cosa nueva que pase? Bueno, hay varias opciones. O hacemos una asamblea constituyente, a la cual me parece que no estamos preparados para acceder a ella. Porque decía el profesor Acel, hay demasiada ignorancia cívica, la gente no tiene práctica en el asunto. Y si vamos a elegir 500 cubanos sin práctica en el asunto, encima de nuestras tendencias, a la discusión y a hacer saberlo todo, 500 cubanos en un cuarto, sin preparación cívica, de ahí no puede salir nada bueno. Puede salir como una constitución como la que se ha hecho en Brasil y comparada con la que puede salir de Cuba sería buena, que hay que modificarla cada 3 años porque tiene artículos que son inaplicables absolutamente. De modo que yo la Asamblea Constituyente no la recomiendo. La otra opción que propone el profesor Domínguez de Harvard es modificar la Constitución castrista. Para mí eso es un insulto al pueblo cubano. Y lo digo claramente porque esa Constitución fue copiada literalmente de la Constitución estalinista de 1936. Y realmente ha sido un instrumento para apretar al pueblo cubano, arrojarlo y hacerlo esclavo. De modo que modificarla es darle carta de ciudadanía, en cierta forma, es decir, que tenía cierta virtualidad, cierta vigencia. Obviamente, la nomenclatura y los hijos de papá en Cuba pretenden que eso sea así y nos dicen que van a ir de la ley a la ley, copiando una frase que existía en el proceso español. Pero el problema es que bajo Franco es verdad que existía una ley, porque si usted no se metía con Franco, era dueño de sus propiedades, de sus cosas y podía acceder a los tribunales. Pero en Cuba no hay ley. Hay lo que mando yo y lo que mando yo. De modo que la Asamblea, una modificación de la Constitución castrista, como propone Domínguez, inclusive dejando una sola Cámara, a mí me parece que es un adefesio jurídico, eso no va a ninguna parte. Entonces,
encima de esto tenemos la situación de que no hay un sistema democrático por 50 años. De modo que lo más práctico, a mi modo de ver, es modificar la Constitución del 40, pero con vista al problema actual de Cuba, no solamente institucional, sino voy a tocar una cosa que no se toca porque no le gusta a la gente hablar. En Cuba hay un problema demográfico pavoroso. En este PowerPoint yo he tomado datos de la encuesta nacional de la fecundidad. Cuba es un país con población envejecida y declinante. Es espantoso. Cuando ustedes vean las vistas que tengo aquí, se van a quedar impresionados. La pirámide de población de Cuba en 1906 era así, ancha abajo y con un puntico así. Aún en el 53 todavía tenemos una pirámide de población buena, con una buena cantidad de gente entre los 16 y los 24 años, 30 y pico %. Hoy en día es así, y en 20 años se ve así. Es prácticamente una torre con una base pequeña y una cosa estrecha. Ahora, les digo todas estas cosas porque hace falta a esa población envejecida darle salud, hace falta darle pensiones, y eso ocasiona un gasto grande al gobierno, monstruoso, y hace falta crear sistemas que se ocupen de eso. La Constitución del 40 tomó todo eso en cuenta y habló del seguro de pensiones, habló de los seguros de trabajo, pero tenía todo esto concentrado en el gobierno. Y a mí me parece eso una cosa muy peligrosa, porque si usted concentra las pensiones en el gobierno, vamos al problema que decía Cel, tenemos una inflación galopante y se acabaron las pensiones. Entre paréntesis, yo también soy partidario de empezar en Cuba con una dolarización, y de ese tema le dedico un capítulo en mi libro Diálogo, la Tercera República, específicamente a hablar del problema de la banca y de la dolarización. Pero bueno, ese es otro tema muy largo. Pero bueno, fíjense que una pensión con todas las aportaciones de los patronos y de los trabajadores en manos del gobierno es prácticamente un pasaporte para el abuso. La señora Kirchner en Argentina, vio que se había cambiado el sistema y que lo copiaron de Chile, y el trabajador hacía su aportación y el patrono hacía la suya, y había una cuenta particular que usted tenía. Y dijo, caray, me hace falta dinero, qué bueno, mire, no se preocupen de eso, yo asumo toda la responsabilidad, venga el dinero, y se quedó con todos los fondos separados y las cuentas privadas. Claro, en Cuba tenemos ciertas protecciones buenas de la Constitución del 40, que son los artículos 22, 23 y 24, que eso es una expropiación forzosa, tendría que aprobarse por causa de utilidad pública social, y si es una retroactiva tendría necesidad de 2/3 partes de las cámaras. O sea, son protecciones extraordinarias que teníamos en la Constitución del 40. Inclusive la retroactividad de las leyes hay que aprobarla por 2/3 de ambas cámaras. Importante, porque aquí nos meten todos los días impuestos retroactivos y nos tenemos que aguantar. El sistema de la retroactividad en Estados Unidos, ese concepto no está muy bien definido. Pero bueno, voy al sistema de que si el gobierno es capaz de quedarse con las pensiones por un simple fiat, pues tenemos un problema. Entonces yo he tratado de cambiar los artículos de la Constitución del 40 de modo que reflejen eso y que sea imposible que el gobierno se apropie de eso y que tampoco pueda el gobierno usarlo como fondo de financiación. ¿Qué tenemos con el Social Security? El famoso lockbox del Social Security, pues es un cuento. En definitiva, usted da su dinero al Social Security, el Social Security le emite un pagaré del gobierno y lo que tiene son pagarés del gobierno. No, los fondos de pensiones de las personas deben ser propiedad del ciudadano y deben de ser además totalmente separados de cualquier operación del gobierno, y el gobierno no lo puede utilizar para financiarse. Entonces, luego tenemos el problema de artículos en la Constitución del 40 que son absolutamente inútiles y hay que quitarlos. Por ejemplo, tenemos el artículo 89 que habla del derecho de tanteo, que le da al gobierno el derecho de inmiscuirse en cualquier remate judicial y comprar la propiedad que está saliendo a la venta.
Bueno, eso es una forma de hacerse de grandes cantidades de propiedades en Cuba. Yo eso lo veo muy peligroso porque el derecho de tanteo es un derecho de primera oferta. Ahí ven ustedes ciertas cosas que metieron Blas Roca, Marinelo, Ordoqui y comparsa, que fueron también constituyentes en el 40, y eran comunistas. Luego tenemos el artículo 60, que es el que yo le llamo el artículo del Estado niñera, donde dice que el Estado utilizará todos los medios a su alcance para lograr a cada ciudadano cubano una posición económica digna. Bueno, pues ya usted sabe que por ahí se puede hacer lo que usted quiera. Y luego tenemos el asunto de la plusvalía. Dice que en cualquier aumento de la propiedad por la acción del Estado, la provincia o los municipios, se dará al Estado la parte que determine la ley. Bueno, la plusvalía sabemos que es un concepto marxista. Yo estoy de acuerdo en que se le hace una carretera al lado de su terreno y duplicó el valor. Cuando usted lo venda, tendrá que pagar un impuesto de ganancia de capital sobre la ganancia realizada, pero lo paga sobre ganancias realizadas, no sobre una ganancia hipotética que todavía no existe. De modo que hay una serie de cositas, que no son muchas, por cierto, que hay que manejar. Perdónenme que vaya tan rápido, pero hay mucho que cubrir, entonces estoy yendo un poquito a paso de carga. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos la Constitución de 40 en una forma que apriete el asunto? No solamente queremos una situación de control de gestión administrativa, tiene que haber un instrumento de control. Teníamos el Tribunal de Cuentas, que era un instrumento de auditoría que hace igual que aquí los auditores del gobierno, mira que las cosas se han cumplido de acuerdo con la ley. Pero yo estimo que hay que cambiar eso y hay que crear una sección del Tribunal de Cuentas totalmente independiente que se llame Auditoría de Gestión Administrativa. Esa auditoría de gestión administrativa está online con todos los ministerios, tiene acceso a todos los presupuestos y al cierre diario de todo. Y ese es el que le va a hacer la auditoría al ministro de si usted está haciendo las cosas bien o no, con copia a las comisiones pertinentes del Congreso. Y ahora vamos a las comisiones pertinentes del Congreso, ¿y quién está ahí? Bueno, vamos a colocar a una persona en nuestra empresa y le pedimos un currículum. Y verificamos si el señor ha hecho lo que dice que hizo en el currículum. Pedimos referencias, excepto que los políticos no. Los requisitos de la Constitución del 40 y de casi todas las constituciones, usted sea ciudadano cubano y tenga más de 21 años para ser representante. Bueno, ¿y qué? Vamos a suponer que sea una persona decente que no tenga antecedentes penales, pero usted es un total ignorante en casi todo. Eso no contrataríamos a una persona con esas características. Entonces, tratando de buscar un poquito de control, se me ha ocurrido decir, bueno, vamos a poner que la persona tenga por lo menos 10 años de desempeño profesional en un oficio o en una profesión. O sea, que la persona que vaya a acceder sea una persona que tenga un poco de currículum y que haya hecho algo en su vida y que ponga ese currículum en línea para que los votantes lo puedan ver y lo puedan verificar. Tratar de controlar ese tema. De modo que si forzamos al Ejecutivo a funcionar bien, de acuerdo con una auditoría de gestión, forzamos a los representantes a funcionar bien porque ya tienen los datos y tienen que utilizarlos y además se supone que tengan alguna formación profesional. Y los jueces los escogemos como se debe escoger, de modo de un sistema de oposición. Ya tenemos que los tres poderes están funcionando de una forma más razonable y además tenemos un tribunal constitucional que funciona. El sistema semiparlamentario se trató en Cuba en la Constitución del 40 y no funcionó. Porque cuando le presentaron la primera crisis a Grau, había crisis parciales y crisis totales. La crisis total era contra el primer ministro y la parcial era contra cualquier ministro. Grau, pues, con gran viveza criolla, dijo, no le gusta el ministro de Hacienda, perfecto, tú de Hacienda vas para Educación y tú de Educación vas para Hacienda. ¿Okay? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Yo como presidente puedo nombrar ministros. Entonces, para nuestra naturaleza criticona y sábelo toda, en un momento de crisis, yo creo que tenemos que empezar con un sistema presidencial, pero muy atornillado en la forma que he descrito, y aprovechar lo que tenemos ya escrito en la Constitución de 40 y mejorarlo. Tenemos que acostumbrar al pueblo al sistema. Ahora, ¿qué puede hacerse? Porque hay un periodo de transición, evidentemente, antes que lleguemos
a un sistema parlamentario, como dice el profesor Acel, que me parece muy bonito, entre paréntesis, sería una gran aspiración, y el momento del cambio. Lo más probable es que exista una situación de facto y que alguien gobierne por decreto. Yo creo que el sentido común nos dice que eso es lo más probable que ocurra. ¿Qué hacemos con esa situación? Podemos dejar que un ejecutivo haga lo que quiera, sobre todo cuando la gente en Cuba está acostumbrada a ordeno y mando, y todo el mundo hace lo que le parece y nadie tiene que rendir cuentas de nada. Bueno, yo creo que ese gobierno de facto, del principio, tiene que tener un control. Y a mí se me ocurre que un control de ellos puede ser que se le exija, que dicte de inmediato el título cuarto de la Constitución del 40, bajo una ley fundamental. Y ese título cuarto es el que contiene las garantías ciudadanas. Además de eso, es que para una ley fundamental, yo he tratado con algunos colegas de hacer un intento de eso, pero no es fácil porque hay muchas cosas oscuras todavía, pero por lo menos poner el título cuarto, de modo que el gobierno de facto tenga un control. Y hacer un tribunal constitucional provisional, y digo provisional porque no, los magistrados no deben tener inamovilidad hasta que se haga un sistema ya final, que pueda ir parando los derechos del ciudadano. O sea, si usted considera que ha habido una violación del domicilio, usted puede ir a este tribunal y que lo ampare en sus derechos. Y si cree que un funcionario está violando sus derechos de propiedad, puede ir a un tribunal constitucional y que lo ampare en sus derechos. De modo que vayamos acostumbrando al pueblo a ese sistema. Y además de eso, debe haber un sistema de educación cívica donde empecemos a explicarle a la gente cómo funcionan las cosas. Y todo esto tiene que ser un sistema a través de la televisión de cómo funcionan las cosas, de modo que los ciudadanos empiecen a entender que el asunto es diferente. No hay tiempo con esta situación de crisis, yo lo estoy viviendo como una empresa en crisis, de meterse en muchos ensayos. Hay que agarrar lo que va a suceder y encarrilarlo. Y una vez que está encarrilado, podemos ir a otra cosa. Ahora, una vez que esto está encarrilado, podemos nombrar tal vez una comisión de juristas que revise la Constitución del 40, la proponga al Senado o al Congreso que lo apruebe y a su vez que lo proponga a un referéndum. O si ya hemos adquirido alguna madurez política, pudiéramos ir a un sistema de asamblea constituyente, aunque les sigo diciendo que le tengo miedo a ese tema. Mi solución no es parlamentaria, mi solución es un sistema presidencial, pero con todos estos caveats que le he puesto, que lo hacen diferente al que tenemos. El sistema presidencial y parlamentario, a mi modo de ver, en todo el mundo, las democracias, adolece hoy en día de que no puede controlar al Estado por la hipertrofia del Estado. Muchas de las cosas son debates interesantes, pero no llegan a nada práctico. Entonces tenemos que poner cosas nuevas, y si en Cuba podemos adquirir algunas cosas nuevas y ponerlas en la Constitución, de modo que fuercen la toma de decisiones y además la toma de responsabilidad, yo creo que podemos hacer algo diferente, algo como lo querría Varela, que nos dijo, y voy a terminar con otra cita de él: lo que más debe desearse en la isla de Cuba es que los hombres de provecho, los verdaderos patriotas, se persuadan de que ahora más que nunca están en la estrecha obligación de ser útiles a su patria, que tomen parte de todos los negocios públicos con el desinterés de un hombre honrado, pero con la energía y firmeza de un patriota. No abandonen el campo para que se señoreen de él 4 especuladores y alguna chusma de hombres degradados, que sin duda se animarán a tomar la dirección del pueblo si encuentran una garantía de su audacia en la inoportuna moderación de los hombres de bien. Chusma de hombres degradados es lo que hemos tenido por 50 años. Muchas gracias.